Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Eduardo Campos García, alumno de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria. El día de hoy les estaré presentando el tema de insuficiencia respiratoria, fisiopatología, diagnóstico y oxigenoterapia del libro de Tratado de Fisiología Médica, Goiton y Hall, capítulo 43, de las páginas 541 a la 545. Comenzaremos con el diagnóstico y tratamiento correctos. Bueno, la mayoría de los trastornos respiratorios depende mucho del conocimiento de los principios fisiológicos básicos de la respiración y del intercambio gaseoso. Algunas enfermedades respiratorias se deben a una ventilación inadecuada. Eh, Alteraciones de la difusión a través de la membrana pulmonar, que sería el segundo de los casos. Y muy importante que no es satisfactorio simplemente hacer un diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Métodos útiles para estudiar las anomalías respiratorias. Estudios de los gases y el pH en sangre. Una de las pruebas de función pulmonar más importantes es la determinación de la presión parcial de oxígeno, PO2, dióxido de carbono, CO2 y del pH sanguíneo. Con frecuencia es importante hacer estas mediciones rápidamente como ayuda para determinar el tratamiento adecuado en la dificultad respiratoria aguda o alteraciones agudas del equilibrio ácido básico. Se han desarrollado los siguientes métodos sencillos y rápidos para hacer estas mediciones en un plazo de minutos. A continuación se les presentarán, como bien antes mencionado, métodos sencillos y rápidos. La determinación del pH sanguíneo sería uno de los primeros. Pero primero, ¿qué es el pH? El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. Las siglas pH significan potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. Determinación del pH sanguíneo. El pH sanguíneo se mide utilizando un electrodo de pH de vidrio. Determinación de CO en sangre. Bueno, la determinación del CO en sangre también se puede utilizar un medidor de pH con electrodo de vidrio para determinar el CO en sangre. Una solución débil de bicarbonato de sodio se expone al gas CO2. El CO2 se disuelve en la solución hasta que se alcanza un estado de equilibrio. En este caso de equilibrio, el pH de la solución es una función del CO2 y bicarbonato ion de sodio, HCO3. Concentraciones de acuerdo con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Como verán, tenemos a continuación la fórmula que es pH es igual a 6.1 más logaritmo de bicarbonato ion de sodio entre el CO2. Siguiente tenemos determinación de presión de PO de sangre, determinación del CO en sangre. La concentración de O2 en fluido se puede medir mediante una técnica llamada palorografía. Se hace que la corriente eléctrica fluya entre un pequeño electrodo negativo y la solución, si el voltaje del electrodo es más de menos 0,6 voltios diferente del voltaje de la solución de O2, se depositará en el electrodo. Además, la tasa de flujo de corriente a través del electrodo será directamente proporcional a la concentración de O2. Importante, a menudo los tres dispositivos de medición de pH, CO2 y presión parcial de oxígeno están integrados en el mismo aparato y todas estas mediciones se pueden realizar en aproximadamente un minuto utilizando una muestra de sangre del tamaño de una gota. Por lo tanto, los cambios en los niveles de gases en sangre y el pH se pueden seguir casi momento a momento junto a la cama. Medición de máximo flujo expiratorio. En muchas enfermedades respiratorias, particularmente en el asma, la resistencia del flujo de aire se vuelve especialmente grande durante la expiración, causando a veces una tremenda dificultad para respirar. Esta condición ha llevado al concepto llamado flujo expiratorio máximo, que se puede definir de la siguiente forma. Cuando una persona expira con gran fuerza, el flujo de aire expiratorio alcanza un flujo máximo más allá del cual el flujo ya no puede incrementarse. Incluso con una fuerza adicional mucho mayor.
Este es el flujo expiratorio máximo. El flujo expiratorio máximo es mucho mayor cuando los pulmones están llenos de un gran volumen de aire que cuando están casi vacíos. La curva registrada en esta sección muestra el flujo expiratorio máximo en todos los niveles de volumen pulmonar después de que una persona sana inhala primero la mayor cantidad de aire posible y luego expira con el máximo esfuerzo expiratorio hasta que no puede expirar a un ritmo no mayor. Si se darán cuenta, la gráfica está dividida en flujo de aire expiratorio, que las tenemos del lado izquierdo, que va de 0 a 500, y volumen pulmonar que está en litros, que esta va de 6 a 0, disminuyendo gradualmente. Empieza en 0, que es el pulmón total de la capacidad, y tenemos el flujo expiratorio máximo y el residual de volumen. Lo que quiere decir la curva, como antes mencionado en lo que está escrito, una persona sana inhala primero la mayor cantidad de aire, entonces llegando que suba de 0 a 400. Y luego expira con el máximo esfuerzo expiratorio hasta que no puede expirar a un ritmo no mayor, haciendo que caiga hasta el 1. Tengan en cuenta también que a medida que el volumen pulmonar se reduce, la tasa de flujo expiratorio máximo también se reduce. La razón principal de este fenómeno es que en el pulmón agrandado, los bronquios y los bronquiolos se mantienen abiertos, parcialmente mediante un tirón elástico en su parte exterior por elementos estructurales pulmonares. Ahora presentamos las anormalidades de la curva flujo-volumen expiratorio. Se muestra la curva de flujo-volumen expiratorio máximo normal junto con dos curvas de flujo-volumen adicionales registradas en dos tipos de enfermedades pulmonares: pulmones constriñidos y obstrucción parcial de las vías respiratorias, que la tenemos en la parte inferior derecha. Tenemos el TLC, la normal y el constriñido. Tengan en cuenta que el pulmón constriñido tiene capacidad pulmonar total, TLC, reducida y volumen residual, reducido. Además, debido a que el pulmón no puede expandirse a un volumen máximo normal, incluso con el mayor esfuerzo expiratorio posible, el flujo expiratorio máximo no puede elevarse para igualar al de la curva normal. Las enfermedades pulmonares restringidas incluyen enfermedades fibróticas del pulmón, como tuberculosis y silicosis, y enfermedades que constriñen a la caja torácica, como sifosis, escoliosis y pleuresia fibrótica. Como verán, la curva normal es la roja, la curva del TLC es la verde y la del volumen residual reducido es la de RB. Son las de obstrucción normal y constreñido. Es más difícil expirar que inspirar, porque la tendencia a cerrar las vías respiratorias aumenta en gran medida por la presión positiva, adicional necesaria en el pecho para provocar la expiración. Seguimos con la capacidad vital de expiración forzada y volumen de expiración forzada. Otra prueba clínica pulmonar útil y también fácil de realizar es registrar la capacidad vital expiratoria forzada, también conocida como FVC. En un espirómetro. Punto número 1. Al realizar la maniobra de FBC, la persona primero inspira al máximo, al TLC, y luego exhala en el espirómetro con el máximo esfuerzo expiratorio lo más rápida y completamente posible. Entonces la persona inspira y luego con un esfuerzo expiratorio lo más rápida y completamente posible. Segundo punto, la distancia total de la pendiente descendente del registro de volumen pulmonar representa la FBC. Los cambios de volumen total de las CEBF no son muy diferentes.
lo que indica solo una diferencia moderada en los volúmenes pulmonares básicos en las dos personas. Punto 4. Hay una diferencia importante en las cantidades de aire que estas personas pueden expirar cada segundo, especialmente durante el primer segundo. Por tanto, se acostumbra a comparar el grabado forzado, volumen expiratorio durante el primer segundo de la FEP1 con él. Enfisema pulmonar crónico. El término enfisema pulmonar literalmente significa exceso de aire en los pulmones. Este término se usa generalmente para describir un complejo proceso obstructivo y destructivo de los pulmones causados por muchos años de fumar. Es el resultado de los siguientes cambios fisiopatológicos importantes en los pulmones. Lo que teníamos en la infección crónica causada por inhalación de humo u otras sustancias que irritan los bronquios y bronquiolos. La infección crónica trastorna gravemente los mecanismos protectores normales de las vías respiratorias, incluida la parálisis parcial de los cilios del epitelio respiratorio, efecto causado por la nicotina. 2. La infección, el exceso de moco y la inflamación, edema del epitelio bronquiolar, juntos causan obstrucción crónica de muchas de las vías respiratorias más pequeñas. La obstrucción de las vías respiratorias dificulta especialmente la expiración, provocando atrapamiento de aire en los alvéolos y estirarlos demasiado. Este efecto, combinado con la infección pulmonar, provoca marcada destrucción de hasta el 50 al 80% de las paredes alveolares. Hay una diferencia importante en las cantidades de aire que estas personas pueden expirar cada segundo, especialmente durante el primer segundo. Por tanto, se acostumbra a comparar el grabado forzado, volumen expiratorio durante el primer segundo de la FEP1 con el. Los efectos fisiológicos del enfisema crónico son variables, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y los grados relativos de la obstrucción bronquiolar versus destrucción del parénquima pulmonar. Las diferentes anomalías incluyen las siguientes. 1. La obstrucción bronquiolar aumenta la resistencia de las vías respiratorias y da como resultado un trabajo respiratorio muy aumentado. Eh, la 2, la marcada pérdida de paredes alveolares en gran medida disminuye la capacidad de difusión del pulmón. Esto reduce la respiración, capacidad de los pulmones para oxigenar la sangre y regenerar. 3, el proceso obstructivo suele ser mucho peor en algunas partes de los pulmones que en otras partes, por lo que algunas partes de los pulmones están bien ventiladas, mientras que otras partes están mal ventiladas. Cuarto, la pérdida de grandes porciones de las paredes alveolares también reduce el número de capilares pulmonares, a través de los cuales puede pasar la sangre. Como resultado, la resistencia vascular pulmonar a menudo aumenta notablemente, causando hipertensión pulmonar. Neumonía, inflamación pulmonar y líquido en los alvéolos. El término neumonía incluye cualquier afección inflamatoria del pulmón en la que algunos o todos los alvéolos están llenos de líquido y glóbulos. Tenemos el primer punto. Un tipo común de neumonía es neumonía bacterial, causada con mayor frecuencia por neumococos. Esta enfermedad comienza con una infección en los alvéolos. La membrana pulmonar se inflama y se vuelve muy porosa, de modo que el líquido e incluso los glóbulos rojos y blancos escapan de la sangre hacia los alvéolos. Los alvéolos infectados se llenan progresivamente de líquido y células, y la infección se propaga por extensión de bacterias o virus del alvéolo. Al alvéolo, con el tiempo, grandes áreas de los pulmones, a veces lóbulos completos o incluso un pulmón completo, se consolidan, lo que significa que se llenan de líquidos y restos celulares. Entonces, a lo mejor un lóbulo se puede se puede propagar de, se llenan de líquido o puede ser todo el pulmón o solo un lóbulo o partes de este.
Funciones de intercambio de gases de los pulmones. En las personas con neumonía, las funciones de intercambio de gases de los pulmones disminuyen en diferentes etapas de la enfermedad. En las primeras etapas, el proceso de la neumonía bien podría localizarse en un solo pulmón, reduciéndose la ventilación alveolar, mientras el flujo sanguíneo a través del pulmón continúa con normalidad. Esta condición causa dos anomalías pulmonares importantes. La primera, reducción en el área de superficie total disponible de la membrana respiratoria y una segunda, una disminución. A continuación les puse una imagen que viene en el libro del Guyton que dice que son los cambios alveolares pulmonares en neumonía y enfisema. Como ven en la primera imagen o el primer círculo, tenemos la como es normal. En la segunda es una neumonía donde se nos presenta el edema, líquidos y glóbulos. Y en la tercera del enfisema, que son los alveolos confluentes. Atelectasis, colapso de los alveolos. Puede ocurrir en áreas localizadas de un pulmón o en todo un pulmón. Si se dan cuenta, la queratosis y la inflamación pulmonar y líquido en los alvéolos, como lo vienen mencionando, pueden ocurrir en algunas partes del pulmón o bien en todo el pulmón. Continuando, puede ocurrir en áreas localizadas de un pulmón o en todo un pulmón. Las causas comunes de atelectasia son: uno, obstrucción total de las vías respiratorias. Y dos, falta de surfactante en los líquidos que recubren los alvéolos. Eh, Acá, como ven en la imagen de la parte superior derecha, nos muestra lo que es un pulmón, el pulmón derecho completamente bien sano, si se podría llamar así, eh, y el pulmón izquierdo está colapsado. Tenemos lo que indica, mira, sangre arterial pulmonar saturada al 60% con O2. El derecho es pulmonar, venas al 97% saturadas y lo que nos muestra en el pulmón izquierdo es atelectasia. Si vemos bien, dice pulmonar, vena 60% saturado con un flujo de un quinto normal. Eh, y pues bien, esto es todo lo que podemos ver en la imagen. La obstrucción de las vías respiratorias causa colapso pulmonar. El tipo de atelectasia por obstrucción de las vías respiratorias suele ser el resultado de lo siguiente. Uno, bloqueo de muchos bronquios pequeños con moco. Dos, obstrucción de un bronquio mayor por un gran tapón mucoso o algún objeto sólido como lo es un tumor. Los efectos sobre la función pulmonar general causados por el colapso masivo atelectasia de un pulmón completo. Tenemos falta de surfactante como causa de colapso pulmonar. Si bien el surfactante es secretado por células epiteliales alveolares, especiales en los líquidos que recubren la superficie interior de los alvéolos, el surfactante a su vez reduce la tensión superficial en los alvéolos de 2 a 10 veces. Normalmente juega un papel importante en la prevención del colapso alveolar. En la enfermedad de la membrana hialina, también llamado síndrome de dificultad respiratorio, que a menudo ocurre en recién nacidos prematuros, la cantidad de surfactante secretada por los alvéolos es tan deprimida que la tensión superficial del líquido alveolar se vuelve varias veces mayor de lo normal. Esta deficiencia de surfactante provoca una grave tendencia a que los pulmones de estos bebés se colapsen o se llenen de líquido. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias y hasta pronto.